Ok, entonces el día de hoy vamos a tener esta clase Sí, de... buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esta clase de recuperación, no vamos a explayarnos mucho, va a ser bastante concreto, ¿no? Vamos a ir directamente como al punto que nos compete, para no explayarnos mucho también, ¿ya? Y bueno, en esta clase lo que toca es hablar sobre el renacimiento en la educación, ¿ya? Este periodo histórico, ¿no? Este periodo histórico que básicamente se llama, el periodo histórico se llama Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna comprende entre 1492 a 1789, ¿no? Decíamos que la Edad Media terminaba en 1492 con el suceso del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, de ahí en adelante hay otro periodo que se llama Edad Moderna, que es, como le digo, desde 1492 hasta 1789, que es donde ocurre un hecho histórico importante también denominado Revolución Francesa. A esto se le llama de Edad Moderna. Dentro de esta Edad Moderna ocurre, ocurre un movimiento, surgen unos movimientos, un movimiento llamado Renacimiento. Y el humanismo también surge, ¿ya? Pero este movimiento llamado Renacimiento es como una revolución cultural, social, básicamente es una revolución intelectual y cultural, ¿ya? ¿Por qué es una revolución cultural e intelectual? Porque primero se llama renacimiento, porque renace, ¿no? ¿Y qué es lo que renace? El interés por autores clásicos, por autores de la Grecia antigua, de la Roma antigua, ¿ya? Entonces comienzan a tomar estos pensamientos de esa época, esos escritos de esa época, ¿no? Esa visión que se tenía en esa época y comienzan a retomar a estos autores clásicos y comienzan nuevamente a estudiarlos y a ser influenciados. Al ser influenciados por estos autores clásicos, también surge de manera paralela algo que se llama humanismo, ¿ya? Humanismo. Decíamos que en la Edad Media la visión era netamente teocéntrica, pero ahora en este periodo, la visión es, o sea, teocéntrica, Dios en el centro de todo, ahora, y Dios es desplazado por el antropocentrismo, es decir, el ser humano en el centro de todo, el hombre en el centro de todo, ¿no? Y bueno, esto influye sobre diversas áreas donde el ser humano se desenvuelve, incluida la educación, ¿no? Y aparte, como ocurría esto del descubrimiento de América y el descubrimiento de otras rutas marítimas y la conquista de otros lugares como África, América, Sudamérica, Norteamérica, etcétera, por las potencias de ese entonces, que era básicamente España, que por ahí también estaba Portugal, por ahí estaba Holanda, comienzan a conquistar pueblos de África, de la India, etcétera. Comienza a cambiar un poquito la concepción de lo que era el ser humano, o sea, porque comienzan a conocer nuevos territorios, nuevas culturas, nuevas formas de vida, nuevos conocimientos también, ¿no? Porque esos pueblos tienen conocimientos, ¿no? Y se comienza a ampliar la mirada, ¿no? Ya no, o sea, la mirada hacia otras áreas, hacia otras series, hacia otras ciencias, ¿no? Comienzan a aparecer otras ciencias. Y nada, todo este movimiento trae consigo todo ello, ¿ya? Eh, lo que vamos a hacer ahora, es, para ubicarnos un poquito, vamos a ver un video que nos va a ubicar un poco en este periodo para ver qué sucesos han ocurrido, qué hechos han ocurrido y de qué manera han ocurrido, ¿ya? En este periodo, denominado Edad Moderna. A ver, a ver. Sí, este es...
El siglo XV es el siglo de mayores cambios en la cultura occidental, al nivel del siglo XX de nuestra era. Los descubrimientos geográficos de los portugueses en África y Asia y los de Colón en América ampliaron los horizontes para los europeos hasta límites que jamás podían sospechar. El contacto con los aztecas, los incas y los reinos de China y Japón cambiaron la mentalidad de unos europeos que hasta entonces se creían el centro del mundo. Al calor de todo ello se propagó un cambio de mentalidad en la sociedad europea que pedía romper con los grilletes de una iglesia que controlaba todos los aspectos de la sociedad. A ello es a lo que llamamos humanismo, que colocó al hombre, y no a Dios, en el centro del universo. Los descubrimientos geográficos se avivaron además a una nueva ciencia que también comenzó a desligarse de la iglesia con científicos que empezaron a propugnar que tal vez el universo o el mundo no era como nos habían contado. Esta gran revolución llamada humanismo también tuvo su reflejo en el arte, con el resurgimiento de aquellas manifestaciones artísticas grecolatinas que habían quedado olvidadas durante la Edad Media. Aquí fue, por cierto, donde surgió ese término, el de Edad Media. En el terreno político, los reinos europeos, avivados por los nuevos descubrimientos, se lanzaron a la conquista y a la explotación de los nuevos territorios, a cuya cabeza se situó el Imperio Español. No ha habido en la historia imperio más poderoso que el mío. Menos mal que teníamos América para costear aquellas guerras europeas, hasta que aquel maldito Lutero lo tuvo que fastidiar todo. Pues sí, porque uno de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente Carlos I fue la cuestión de la reforma protestante. De nuevo, con el humanismo como conductor, en el siglo XVI comenzó a correr por Europa una corriente crítica con la Iglesia que la acusaba de corrupción y de una injerencia demasiado significativa en los asuntos de Estado. El protagonista más significativo de aquellas reivindicaciones fue el monje Martín Lutero, quien causó tal revolución en el seno de la Iglesia Católica que creó una escisión dentro de la misma llamada Iglesia Protestante. ¿Tú te crees normal que la Iglesia cobrase a aquellos pobres fieles por indultar su alma en el cielo? No podía callarme. Por eso me llamaban protestante, ¿sabes? Porque me llevaba todo el día protestando. Por cierto, este vídeo, 6 minutos, ¿tú te crees normal que en 6 minutos expliques toda mi época? Bueno, Martín, deja ya de protestar, hombre, que te llevas todo el día protestando. No solo fue la de Lutero, en Suiza y en Inglaterra triunfaron otras reformas protestantes que pusieron en jaque el poder religioso de la Iglesia en Europa, lo que la empujó a lanzar una contrarreforma con el objetivo de volver a ganar a aquellos millones de fieles perdidos y cuestionar muchas de las prácticas, como las indulgencias, que arrastraban desde la Edad Media. Oye, José, ¿tú tienes mujer? ¿Es fértil? ¿Te ha dado hijo varón? Estoy buscando una y ya llevo 6 y estoy desesperado, macho. Tanto que me he peleado con el Papa y he montado mi propia reforma. Venga, hombre, compártela. Quita, no tienes tu peligro ni nada, anda, hombre. El conflicto no solo se quedó en el terreno religioso. En tiempos de Carlos I ya hubo un poderoso intento de frenar el protestantismo a través de las armas, pero más de un siglo después el conflicto continuaba. Ello dio lugar a la más larga y cruenta guerra de toda la Edad Moderna, la Guerra de los 30 años, que enfrentó a todas las potencias del momento, primero por cuestiones religiosas, catolicismo contra protestantismo, y luego por simple hegemonía de poder. El final de aquel enfrentamiento, que se certificó en la Paz de Westfalia, significó el final a su vez de la hegemonía española en Europa, ejemplificada en sus temibles ejércitos, los tercios, que poco a poco habían comenzado a perder su preeminencia militar. Aún así, al otro lado del Atlántico, España y el resto de potencias colonizadoras europeas seguían manteniendo y expandiendo su imperio. En las colonias americanas, España llevó a cabo un intenso proceso de colonización que dio como lugar la expansión del castellano y de la religión católica por todas sus colonias, al tiempo que organizaba su poder en la fórmula de los virreinatos, es decir, la de un rey subordinado, a su vez, al rey de España. Este intenso contacto entre españoles y americanos significó la pérdida de la identidad cultural nativa y de gran parte de la población indígena,
no preparada para las enfermedades traídas por los españoles o fallecida directamente en las guerras de conquista. Pero España no fue la única que colonizó América. Portugal hizo lo mismo en Brasil. Inglaterra reclamaba su parte del pastel colonizando la costa este de América del Norte, lo que a finales de esta época germinará en los Estados Unidos de América tras la independencia de estas colonias. En el siglo XVII nos encontramos con una Europa dominada por las dos grandes potencias que tras los siglos de enfrentamiento y expansión territorial acabaron siendo hegemónicas. Por un lado estaba Inglaterra y por el otro Francia, que a partir de este siglo comenzó a protagonizar la historia europea gracias a su rey Luis XIV, el llamado Rey Sol, quien sentó las bases de un nuevo tipo de poder real, el de la monarquía absoluta. No te ciega mi brillo, ¿eh? ¿Por qué? Pues ¿por qué va a ser, hombre? Porque soy el Rey Sol. ¿Cómo? ¿Quieres que te lo cante? Bueno, vale. Soy Luis XIV, el Rey Sol, el Doctor Amor. ¿Sabes que Francia domino con elegancia y naturalidad como rey absoluto? No tengo rival. Soy Luis XIV, el Rey Sol, el Doctor Amor. ¿Sabes que Francia domino con elegancia y naturalidad como rey absoluto? No tengo rival. Soy Luis XIV, el Rey Sol, el Doctor Amor. ¿Sabes que Francia domino con elegancia y naturalidad como rey absoluto? No tengo rival. Oye, Luis, tío, pues vaya flow, ¿eh? A la monarquía absoluta comenzará a enfrentarse poco a poco una nueva corriente de pensamiento que, al igual que el Renacimiento del siglo XV, comenzará a cuestionar el poder real y nobiliario. Fue el llamado Movimiento Ilustrado, con el que podemos dar por concluido este vídeo. ¿Te ha gustado? Deja tus comentarios. Ok. Entonces nos ha dado una visión de qué es lo que ocurre en este periodo, desde el siglo XV hasta el siglo XVII, ¿no? Qué hechos históricos, qué sucesos, qué conquistas, la colonización que hubo por partes del mundo, las potencias de ese momento, y bueno, algunos hechos en general, ¿no? Algunas cosas, todos estos elementos, todas estas cosas que ocurrieron en ese periodo, obviamente influyeron sobre el pensamiento de la época, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Antes del descubrimiento de América se creía que la Tierra era plana, ¿no? Y que, bueno, había un final y que después de ese final no, había como una caída y que ahí terminaba el mundo, ¿no? Y descubrir un nuevo territorio y darse cuenta que la Tierra no era plana y que tenía otra forma, o sea, fue un cambio totalmente en el pensamiento. Ahora, descubrir otras tierras, otros pueblos, otras civilizaciones, otras formas de vida, con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de pensamiento, también influyó sobre el cambio, la percepción que se tenía, ¿no? El pensamiento. Otro ejemplo es los inventos que ocurrían en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el telescopio, ¿no? Se comenzó a crear, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, fueron los precursores de estos inventos, quienes se dieron cuenta, y hasta la Edad Media se creía que la Tierra era el centro de todo, y que todo giraba al centro de la Tierra, y se descubrió que no, ¿no? A través de estos pensadores. Que no, que había un astro, que era el Sol, que la Tierra giraba, era un planeta más que giraba alrededor de la Tierra, porque había otros planetas con otros satélites, así como la Luna, pero tenían otros satélites, etc. Entonces, tener esa concepción que en ese momento se tenía de que éramos únicos y éramos especiales y que todo giraba alrededor, no. Y ese pensamiento era influenciado obviamente por la iglesia, ¿no? Que tenía el máximo poder en la Edad Media. Entonces, ese cambio de visión, o sea, esos hechos que se comienzan a conocer, van a influir sobre el pensamiento, ¿no? Sobre qué es lo que se cree, qué es lo que se piensa del ser humano. Y es por eso que también surge esta corriente denominada humanismo, ¿no? El humanismo donde se tiene esta visión antropocéntrica, ¿no? O sea, ustedes tienen que relacionar Edad Media, teocentrismo,
Edad Moderna o Renacimiento, antropocentrismo, ¿no? Esa es un poco la relación. Y más adelante viene otro cambio, ¿no? Pero eso es en los temas de adelante, viene otro cambio, ¿no? Donde hay otro centro ya también, ¿no? Y esto obviamente va a influir, todos estos hechos van a influir a nivel de la educación. Todos estos elementos, estos cambios en la visión, en la perspectiva, en el pensamiento, van a influir en la educación. La educación no va a variar mucho en forma, pero sí en fondo. ¿A qué me refiero? O sea, se va a seguir como siguiendo la línea de lo que en la Edad Media se daba, es decir, las escuelas, la universidad, todo eso, sigue, o sea, la estructura, pero lo que pasa adentro, el contenido, va a variar, porque el contenido en la Edad Media era limitado, era basado básicamente en la teología o en lo que la iglesia dice, pero, pero estamos en otro periodo donde ya no hay esta visión teocéntrica, sino hay una visión antropocéntrica y el conocimiento se comienza a ampliar y se comienza a cuestionar algunas cosas, algunos elementos. Parte de ese cuestionamiento, por ejemplo, es lo que ocurre con Lutero y la reforma que él plantea y se divide la iglesia, ¿no? Y bueno, después hay se sigue dividiendo la iglesia, ¿no? Eso es la iglesia protestante, de ahí nace la iglesia anglicana en el Reino Unido, la iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera, ¿no? Se sigue dividiendo. Y bueno, ocurren todos estos hechos influyen obviamente sobre la educación y como les digo, lo que ocurre es que la forma continúa, pero el fondo varía, la visión que se tiene cambia, se amplía, ¿ya? Se va a ampliar. Y en este periodo llamado Edad Moderna ocurre el movimiento del Renacimiento, ¿no? Que es un movimiento de revolución o cambio cultural, intelectual, filosófico, de pensamiento. Básicamente eso es el Renacimiento. Y este Renacimiento influye en todas las áreas, incluido en la educación, ¿no? Entonces, para conocer un poco más del Renacimiento, les voy a mostrar un video más cortito, de 3 minutos creo, y luego voy con una presentación que tengo preparada ahí. A ver. Acá está el Renacimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. ¿Y a qué se le llama Renacimiento? Bueno, se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. El nombre del Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecolatina. Pero sigamos hablando un poco más sobre este Renacimiento, particularmente sobre las características que definen al mismo. Bien, entre las características más resaltantes del Renacimiento se encuentran las que veremos a continuación. Por un lado tenemos el individualismo. En esta época la clase burguesa intentó dejar atrás las actitudes empresariales. Profesor, disculpe, ¿solo se escucha el audio? Los burgueses... Sí, profesor, no se ve nada, solamente se ve la foto. Ah, ya. A ver. ¿Y en el anterior video pasó lo mismo? No, el anterior sí se pudo visualizar. Ok. A ver, pensé que se estaba visualizando. A ver, déjenme ver que está mal. Y ya, ahora sí creo que se va a ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿Se ve? Ya, ok. Entonces desde el inicio, ya, otra vez desde el inicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. ¿Y a qué se le llama Renacimiento? Bueno, se llama Renacimiento
al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. El nombre del Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecolatina. Pero sigamos hablando un poco más sobre este Renacimiento, particularmente sobre las características que definen al mismo. Bien, entre las características más resaltantes del Renacimiento se encuentran las que veremos a continuación. Por un lado tenemos el individualismo. En esta época la clase burguesa intentó dejar atrás las actitudes empresariales que se mantuvo en la Edad Media. Los burgueses y los nobles de alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas, mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. También tenemos el racionalismo. La fe se ve cuestionada, mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos conocimientos. Siguiendo con las características, tenemos el hedonismo. El ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás, pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. Y también tenemos el humanismo. El hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las cosas. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma que podía observarse durante la Edad Media. Y también tenemos el naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza, estableciendo una conexión mística con el universo. También tenemos el realismo. Los artistas del Renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. Y por último, el mecenazgo. Durante la época del Renacimiento, la cultura se encontraba financiada por los mecenas, quienes eran personas de gran poder, donde se encontraban los banqueros, los aristócratas, los papas y los comerciantes de la época. Sigamos hablando sobre las etapas de este Renacimiento, comenzando con el Trecento. Bien. El Trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se pueden mencionar a Giotto y Giovanni Boccaccio. Sigamos con la etapa del 480. El 480 se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y por tanto del antropocentrismo. Sin embargo, muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras la belleza y la estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas estaban apoyados por el mecenazgo, nobles, burgueses, príncipes, entre otros, quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó la difusión del arte y de sus creadores. Durante dicho siglo, fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas, tanto en pintura como en la escultura. Despertó el interés por la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Entre los artistas más reconocidos se pueden mencionar a Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Botticelli, Piero della Francesca, entre otros. Continuemos con la siguiente etapa, más precisamente con el Cinquecento. El Cinquecento o Alto Renacimiento es la tercera etapa del Renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas acostumbraban recibir encargos de obras para diversos palacios. De hecho, fue en esta etapa que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos.
Finalmente, el Renacimiento dio paso al manierismo, lo que representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. Entre los artistas más destacados de esta etapa se puede mencionar a Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Donato d'Angelo Bramante, entre otros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que... Ok. Entonces, esos son los sucesos que han ocurrido en el Renacimiento. Y ahora vamos a revisar un poquito de qué hay con la educación, ¿no? ¿Qué sucesos ocurren? ¿Qué implicancias tiene todo esto en la educación? ¿Cómo se suscitan estos hechos durante el Renacimiento, ¿no? Entonces, a ver. Entonces decíamos, ¿no? Que es un movimiento básicamente cultural, filosófico, de pensamiento, ¿no? Que abarca estos siglos, el siglo XV y el siglo XVII. Más precisamente el 1492 hasta 1789, ¿no? El descubrimiento de América y la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ese es tiene periodos, ¿no? Tiene periodos donde se caracterizan, cuando hay diferentes características, ¿no? Un primer periodo es como de surgimiento, de cima y después de debacle, ¿no? Entonces, donde el debacle ocurre porque hay una serie de cambios también, ¿no? Con un movimiento también que ahí surge, que es la Ilustración, que ya después eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. Algunas de las características que yo les voy a mencionar en este momento tienen que ver con la educación netamente, ¿no? Como las que están descritas acá. ¿Y de qué manera o en qué forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se comienzan a desarrollar y a nacer como nuevas ciencias o nuevas áreas del conocimiento, ¿no? Yo les comentaba, ¿están visualizando las diapositivas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Pensé que no se estaba visualizando. Ya, ok. Les decía, ¿no? Que hay nuevas áreas del conocimiento, ¿no? Nuevas áreas del saber, producto de los cambios que se fueron dando, ¿no? Y uno de los grandes cambios es el descubrimiento de nuevos territorios, ¿no? Y también les decía, ¿no? ¿Por qué se llama Renacimiento? Renacimiento se llama porque comienzan a tomar los autores clásicos de la Grecia antigua, de la Roma antigua, ¿no? Comienzan a retomar esos autores, por eso se llama Renacimiento, porque comienzan a volver a tomar la influencia de esos autores de esas épocas, ¿no? Claro, adaptándolo a los cambios que en ese momento ocurren, ¿no? Y, por ejemplo, se va ampliando el conocimiento sobre las áreas de matemáticas, sobre astronomía, ¿no? Con la influencia de Copérnico, de Galileo Galilei, la mecánica, ¿no? Por ejemplo, acá podemos hablar de los nuevos inventos que se van dando, ¿no? A través de este funcionamiento de la mecánica, ¿no? Una explicación que se vio influenciado también por la mecánica fue, por ejemplo, a un autor llamado René Descartes, ¿no? Que él explicaba explicaba el funcionamiento del cuerpo humano como a través de una serie de mecanismos y una serie de tubos, etcétera, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Pero la mecánica es referida a los inventos que se van conociendo en ese momento. Nuevos conocimientos sobre geografía, porque se descubren nuevos territorios, nuevos mundos, se plantea también nuevas rutas marítimas, etcétera, ¿no? Nuevos conocimientos de las ciencias naturales, la botánica, el reino animal, porque surgen nuevos territorios, nuevas especies, nuevos animales, nuevas plantas, nuevas formas de crear alimentos, de cosechar, de hacer agricultura, etcétera, ¿no? Entonces se va ampliando la mirada, ¿no? En la Edad Media de repente era muy sesgada, muy parametrada o muy corta.
En este tiempo se amplía todo. Y todo esto influenciado por el humanismo y el racionalismo, ¿no? Decíamos que el humanismo tiene que ver con esta forma de poner al ser humano en el medio de todo, ¿no? Y buscando una explicación basada en el razonamiento y en la lógica, ¿no? Por eso es el racionalismo, ¿no? Apelando al criterio lógico, ¿no? Ocurren grandes invenciones, sí, ¿no? Y descubrimientos en diferentes campos. Por ejemplo, la imprenta. La imprenta, antes del descubrimiento antes de la invención de la imprenta, el conocimiento era muy limitado. Los escritos eran solamente para ciertas personas, nada más. En cambio, al alimentar la imprenta, el conocimiento se va a diseminar, se va a publicar, va a ser más fácil tener información a la mano, ¿no? Los libros, o sea, si yo tengo un libro y quería una copia de ese libro y no había la imprenta, tenía que volver a escribir a mano todo el libro. Pero con la imprenta esto se hace mucho más rápido, ¿no? Y factible. El descubrimiento de América, nuevas rutas marítimas hacia la India, etcétera, ¿no? Así se descubre América, ¿no? Creyendo que se iba a la India, ¿no? Por otra ruta. Pero bueno, eso fue más o menos lo que sucedió. Y también ocurrieron hechos, ¿no? Sucesos. A ver, déjenme ver. También ocurrieron hechos y sucesos, ¿no? Bueno, también hay personajes, ¿no? Como Leonardo da Vinci, ¿no? Que, bueno, es uno de los personajes más representativos de esa época, ¿no? Es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Él creó, por ejemplo, también, él tuvo muchos, él tenía mucha información de muchas áreas, ¿no? Y él, por ejemplo, creó muchas máquinas, ¿no? Esas máquinas que fueron como, que después en este tiempo lo tomaron como referencia para inventar la electricidad, para inventar los submarinos y para inventar otra serie de hechos o sucesos, ¿no? Algo que ocurrió también fue la reforma, que fue que hizo que la iglesia se dividiera en dos, ¿no? Esto a través de una serie de críticas, una serie de hechos que no se estuvieron de acuerdo con la iglesia católica, que en ese momento era predominante, ¿no? Y luego ocurrió la contrarreforma, algo que trató de parar la reforma, ¿no? Pero a través de una serie de conflictos, guerras y todo ello, pero que finalmente la Iglesia Católica se fue diseminando no, diseminando no, bueno, diseminando también, pero sobre todo rompiendo, ¿no? En pequeños grupos. Luego, lo que ocurre es que en este periodo ocurre esto del antropocentrismo, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Poner al ser humano como en el medio de todo, como dice acá, ¿no? Doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida de todas las cosas, ¿no? Y el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos es aquello que debe recibir atención moral por encima de cualquier cosa, o sea, la importancia del ser humano. Yo lo digo así, ¿no? Se deja de mirar arriba, teocentrismo, se deja de mirar arriba para comenzar a ver acá, al nivel, ¿no? Al otro, a la persona. Y todo esto que les he explicado, obviamente tiene su impacto en la educación, o sea, la educación no cambia en forma, pero sí en fondo, ¿no? Eso les comentaba hace un momento. Y la educación va tomando esta influencia humanista, ¿no? Si bien es cierto, los lugares donde se estudian al inicio, en la Edad Media, eran influenciados fuertemente por la iglesia y esta visión teocéntrica. Al existir todos estos cambios, o sea, no es que desaparece, no desaparece, sino pierde peso y toma protagonismo el ser humano, ¿no? Por eso se da este movimiento, está influenciado por el humanismo y el racionalismo, es decir, una explicación de las cosas que suceden en la naturaleza más llevadas por la razón y no por la fe, ¿no? Más empujadas por
por un razonamiento, por un criterio lógico, hasta por evidencias, ¿no? Y no por la fe, ¿no? Entonces, por eso se busca el racionalismo. O se da el racionalismo en la educación, ¿no? Después surgen estas nuevas áreas de conocimiento que les había comentado, ¿no? Nuevas ciencias, ¿no? La historia, la geografía, la música, formación física, etcétera, entre otros. Y se da la importancia a esto que les decía, ¿no? Se retoma el conocimiento de la Grecia antigua, de la Roma antigua, ¿no? De esta influencia grecolatina, ¿no? Se vuelve a tomar autores clásicos de esa época, ¿no? Y bueno, siguen surgiendo las universidades, surgen las primeras universidades, siguen surgiendo más universidades de diferente índole, ¿no? Y nada, esto es lo que ocurre. Falta algo. Lo que pasa es que también en esta época se concibe la educación desde estas perspectivas, ¿no? La educación está como dividida en estudios inferiores, superiores, metafísica y teología. Metafísica no como la entendemos ahora, ahorita les explico eso. Humanidades o retórica, ¿no? Este arte de hablar, de conversar, de disertar, ¿no? Etcétera. Estudios superiores, donde está básicamente la filosofía, la lógica, la física, la ética. La metafísica hace referencia, no, hoy en día entendemos a la metafísica como algo alejado de la ciencia, ¿no? No entra dentro de la ciencia. En ese tiempo la metafísica tenía otro sentido, ¿no? Tenía el sentido de un conocimiento concreto, ¿no? Por eso se habla de que dentro de esto está la matemática. Quiten acá la psicología, ¿no? Acá la psicología no. La matemática y la fisiología, básicamente, ¿no? Que son conocimientos bastante exactos y concretos, ¿no? Que están más ligados a lo que hoy en día sería el conocimiento más científico, ¿no? Entonces, en esa época se tenía otra idea de lo que era lo metafísico. Y obviamente la teología, porque, como les comentaba, la iglesia siguió teniendo un poder, no como en la Edad Media, pero sí influía mucho sobre todo elemento social. Y bueno, eso es un poco lo que tengo para compartir. No sé si ustedes tienen dudas, tienen preguntas. Todo está claro, profesor. Ok, entonces le ponemos una pausa a la grabación, por favor. Ok, y vamos a visual. Es el organizador gráfico. Es que tengan que realizar un organizador gráfico del tema y es cualquier tipo de organizador, ¿no? Puede ser un mapa mental, mapa conceptual, diagrama de Chicago, diagrama del árbol o cualquier otro, ¿no? O cualquier otro tipo de organizador. No sé si, bueno, ustedes ya tienen experiencia siendo organizadores. Teacher, el tema es el Renacimiento. Está más clara. La educación en el Renacimiento, o también a veces lo pueden encontrar como la educación en el Renacimiento y humanismo, ¿no? Entonces, si de repente por ahí quieren complementar un poco la información, en la plataforma está, ahí también he dejado una información complementaria que les pueda servir. Profesor, otra consulta. También tengo entendido que va un link de un video relacionado a eso. Sí, es que dentro hay una rúbrica para este trabajo. Bueno, todo trabajo tiene un instrumento de evaluación. En este caso, en la rúbrica, hay una parte, y seguramente a muchos de ustedes les he hecho esa observación, hay una parte donde dice colocar link de algún video relacionado al tema. No, solamente es el link, nada más, ¿no? Entonces, a algunos cuando hicieron o cuando hacen sus organizadores, de repente no lo han realizado, ¿no? Y les he hecho esa observación de repente a algunos. Ok, profesor, gracias. Sí.